Los supervivientes eran tan pocos que se podían contar con los dedos de las manos. Evaristo Campos, el viejo minero, que había corrido hacia las montañas cuando comenzó el fenómeno. Ramón Gutiérrez, el sereno, que había salido corriendo del pueblo al escuchar las campanas repicar solas. 3 pastores que vivían en las cuevas más altas del valle. Un comerciante viajero que había acampado a 5 kilómetros de la ciudad. Una familia campesina que había ido a visitar a unos parientes en un pueblo vecino. Y el padre Miguel Santamaría, el párroco de la iglesia, quien había salido esa noche a dar los últimos sacramentos a un moribundo en una granja situada a 8 kilómetros de Valdecristal. Cuando regresó al amanecer, encontró el lago donde debería haber estado su iglesia, su congregación, su vida entera. Los testimonios de estos supervivientes, recopilados por el investigador imperial Dr. Alejandro Vázquez de Toledo, fueron considerados delirios por las autoridades oficiales. ¿Cómo podía desaparecer una ciudad entera sin dejar rastro? ¿Cómo podía formarse un lago de la noche a la mañana? ¿Cómo podían 15.000 personas simplemente esfumarse? Sin embargo, estos testimonios, preservados en los archivos secretos de la Corona española y más tarde en los archivos vaticanos, se convirtieron en la base de las leyendas que comenzaron a extenderse por todo el continente. Leyendas que hablaban de una ciudad que había sido elegida por fuerzas superiores, transportada a otro plano de existencia donde seguía prosperando más allá del velo de la realidad conocida. Otros susurraban sobre experimentos secretos con los cristales mágicos. Decían que el doctor Sebastián Valle, el médico recién llegado de Europa, había estado investigando las propiedades curativas de los cristales y había descubierto algo que no debería haber sido descubierto. Algo que había abierto una puerta entre mundos. Una puerta que había tragado la ciudad entera. El chamán Guaira, el último de los Luminari, apareció una semana después de la tragedia. Caminó hasta la orilla del nuevo lago, se arrodilló y permaneció en silencio durante horas. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron registradas por el padre Miguel. Los espíritus de mis ancestros han reclamado lo que era suyo. Valdecristal no fue destruida. Fue llevada al mundo de arriba, donde las almas de los Luminari esperan desde hace 300 años. Allí seguirá existiendo, en un lugar donde el tiempo no pasa y donde los cristales cantan eternamente las canciones de los dioses. El gobierno imperial, enfrentado a un acontecimiento que no podía explicar y que amenazaba con desestabilizar la fe de la población en el orden natural del mundo, tomó una decisión drástica. Valdecristal jamás había existido. Se inició inmediatamente una operación de encubrimiento que duró varios años. Todos los documentos oficiales que mencionaban la ciudad fueron confiscados y quemados. Los mapas fueron redibujados, eliminando cualquier referencia al Valle de Sombrabruna. Los archivos de nacimientos, muertes, matrimonios y transacciones comerciales relacionados con Valdecristal desaparecieron de los registros imperiales. Los supervivientes fueron dispersados por todo el continente, con órdenes estrictas de no hablar jamás de lo que habían presenciado. Algunos fueron internados en hospitales psiquiátricos, oficialmente por delirios y alucinaciones causados por el aislamiento montañoso. Otros fueron reubicados en pueblos remotos, la ciudad que fue borrada del mapa en una noche. En los anales de la historia humana existen misterios que desafían toda lógica, acontecimientos que parecen arrancados de las páginas de un libro de fantasía, pero que están documentados con testimonios reales, cartas personales, informes oficiales y registros que sobrevivieron al paso del tiempo y a los intentos de ocultamiento. Hay lugares en este mundo que existieron y luego simplemente dejaron de existir. Ciudades prósperas que en una sola noche se desvanecieron, dejando apenas susurros en el viento y leyendas que perduran siglos después de que la última piedra fuera tragada por la tierra. Hoy les voy a contar una historia que pondrá a prueba su capacidad de creer en lo imposible. Una historia que durante más de un siglo ha sido clasificada, negada y borrada de los registros oficiales. Una historia que solo ha sobrevivido gracias a los testimonios de unos pocos supervivientes y a los documentos que lograron escapar a la quema sistemática ordenada por las autoridades imperiales. Esta es la historia de Valdecristal, una ciudad que durante 300 años fue el corazón comercial del Valle de Sombrabruna, hasta la noche del 23 de octubre de 1847. Una historia que comenzó en 1547.
cuando el explorador español Diego de Mendoza y Cervantes llegó a este valle perdido en las montañas, siguiendo los rumores de una tribu indígena que poseía cristales mágicos. Los cronistas de la época describen el descubrimiento de Valdecristal como algo salido de un sueño. Diego de Mendoza escribió en su diario personal, conservado en los archivos secretos del Vaticano: «He encontrado un valle donde la naturaleza misma parece haber sido tocada por la mano de Dios. Aquí crecen cristales del tamaño de árboles, que por las noches emiten una luz suave y reconfortante, como si fueran estrellas caídas del cielo». La tribu local, los Luminari, veneraba estos cristales como regalo de sus dioses ancestrales. Creían que contenían las almas de sus antepasados y que protegían el valle de las fuerzas malignas. El cacique Atahualpa, según el testimonio del mismo Mendoza, le mostró cavernas enteras llenas de estos cristales luminosos, adviniéndole: «Hombre blanco, estas piedras no son para llevarse, son el corazón del valle. Si las quitas, el valle morirá, y con él todos los que lo habiten». Pero Mendoza, cegado por la codicia y las posibilidades comerciales, estableció el primer asentamiento español en 1547. Lo llamó Valdecristal en honor a la riqueza mineral que había encontrado. Los Luminari fueron progresivamente desplazados. Muchos murieron por enfermedades traídas por los europeos, y los pocos supervivientes se retiraron a las montañas más altas, lanzando maldiciones sobre la ciudad que crecía en su sagrado valle. Valdecristal no era una ciudad cualquiera. Construida junto al río Serpentino, en el corazón de las montañas grises, era conocida en todo el continente por sus cristales únicos que brillaban con luz propia durante las noches de luna llena. Estos cristales, según los testimonios de comerciantes de la época, no solo emitían luz, sino que parecían responder a las emociones humanas, brillando más intensamente en presencia de la alegría y opacándose en momentos de tristeza o ira. Para 1847, más de 15.000 almas habitaban sus calles empedradas. La ciudad se había convertido en un próspero centro comercial donde convergían rutas de toda Sudamérica. Mercaderes venían desde Buenos Aires, Lima y Caracas para comerciar con los famosos cristales de Valdecristal, que, según decían, tenían propiedades curativas y podían mantener frescos los alimentos durante meses. El alcalde, don Aurelio Mendoza, tataranieto del fundador, había anunciado con gran pompa la construcción de una nueva catedral que sería la más grandiosa de toda la región. Los planos, diseñados por el arquitecto italiano Lorenzo Benedetti, contemplaban torres de cristal que se alzarían hacia el cielo como dedos de luz. La primera piedra se había colocado apenas 2 meses antes de aquella fatídica noche de octubre. Los niños jugaban en la plaza central mientras las campanas de la vieja iglesia marcaban las horas con su repique melodioso. Las campanas habían sido fundidas mezclando bronce con polvo de los cristales locales, lo que les daba un sonido único, casi musical, que los viajeros describían como el canto de los ángeles. La vida en Valdecristal transcurría con la placidez de una comunidad próspera y segura. María Elena Rosales, la hija del panadero más prestigioso de la ciudad, acababa de casarse con el herrero Joaquín Herrera, en una ceremonia que había durado 3 días y a la que había asistido toda la población. Esa tarde de octubre, los recién casados planeaban partir hacia las cataratas de Cristal Azul para su luna de miel, un viaje que nunca llegarían a realizar. El doctor Sebastián Valle, recién llegado de la Universidad de Salamanca con las últimas innovaciones médicas de Europa, atendía a su último paciente del día en su consulta de la calle principal. En su diario personal, que fue encontrado años después en una hacienda vecina, había escrito esa misma tarde: «Los cristales de esta ciudad poseen propiedades que la ciencia aún no puede explicar. Varios de mis pacientes han experimentado curaciones milagrosas simplemente por permanecer cerca de las formaciones cristalinas más grandes». La vida transcurría normal, cotidiana, próspera, completamente ajena al destino que la esperaba. Pero hubo señales que fueron ignoradas por la mayoría, interpretadas como simples supersticiones por las autoridades, pero que los ancianos recordarían después, si hubiera quedado alguien para recordarlas. La primera señal llegó una semana antes del desastre. Los descendientes de los Luminari, que vivían como ermitaños en las cuevas de las montañas más altas, bajaron al pueblo por primera vez en décadas.
El último chamán de la tribu, un anciano de más de 90 años llamado Guaira, se presentó ante el alcalde Mendoza con una traducción al español de las profecías ancestrales de su pueblo. «Las piedras sagradas lloran», le dijo Guaira al alcalde, según el testimonio del secretario municipal que estuvo presente en esa reunión. «Nuestros antepasados nos hablan desde el mundo de los espíritus. Dicen que el valle está en peligro. Los cristales han sido profanados demasiado tiempo. La Madre Tierra reclama lo que le pertenece». Mendoza, hombre ilustrado y progresista, desestimó las palabras del chamán como delirios de un salvaje senil, según consta en el acta oficial de esa reunión, uno de los pocos documentos que sobrevivió a la posterior quema de archivos. 3 días antes de la tragedia, los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros de toda la ciudad comenzaron a aullar sin descanso, día y noche, sin que sus dueños pudieran calmarlos. Los caballos se negaban a beber del río Serpentino y se mostraban nerviosos y agresivos. Los gatos desaparecieron misteriosamente, como si hubieran huido en masa de la ciudad. Las aves migratorias, que tradicionalmente sobrevolaban el valle en su ruta hacia el sur, cambiaron súbitamente su dirección de vuelo, describiendo un gran arco para evitar el espacio aéreo de Valdecristal. Los pastores de las montañas reportaron que sus rebaños de llamas se negaban a descender hacia el valle, manteniéndose en las zonas más altas con signos evidentes de agitación. 2 días antes, los fenómenos se volvieron imposibles de ignorar. La temperatura del valle subió 15 grados centígrados en el transcurso de 1 hora, sin que hubiera explicación meteorológica alguna. El termómetro de la plaza principal, que había sido instalado con gran ceremonia el año anterior, registró un aumento de 18 grados centígrados a 33 grados en 60 minutos, mientras que en las montañas circundantes la temperatura se mantenía normal. Los cristales que daban nombre a la ciudad comenzaron a resonar con un zumbido casi imperceptible al oído humano, pero que causaba dolores de cabeza intensos y una sensación de malestar generalizado en la población. Los niños eran los más sensibles a este fenómeno. Muchos se despertaban llorando en medio de la noche, incapaces de explicar la causa de su angustia. El día anterior a la catástrofe, los fenómenos se intensificaron de manera alarmante. El agua del río Serpentino, que siempre había sido cristalina y fresca, comenzó a adquirir un extraño tinte dorado y su temperatura subió hasta volverse casi tibia. Los pescadores reportaron que todos los peces habían desaparecido del río, como si hubieran huido aguas abajo durante la noche. El viejo Evaristo Campos, minero retirado que había trabajado durante 40 años extrayendo cristales de las minas del valle, se acercó al alcalde esa tarde con el rostro desencajado por la preocupación. Evaristo había notado algo que nadie más había percibido. Los cristales de la mina principal habían comenzado a cambiar de color, pasando del azul translúcido tradicional a un rojo intenso que pulsaba como un corazón. «Don Aurelio», le dijo Evaristo al alcalde, según el testimonio que años después daría su nieto, «algo malo viene. Muy malo. La montaña está despertando. Los cristales están vivos, don Aurelio, y están furiosos». Mendoza lo despidió con una sonrisa condescendiente y una palmada paternal en el hombro. «Supersticiones de viejo, Evaristo. Demasiados años respirando polvo de cristal han afectado tu juicio. Ve a casa y descansa». Pero Evaristo no fue el único en percibir las señales. El padre Miguel Santamaría, párroco de la iglesia principal, había comenzado a recibir confesiones extrañas. Varias personas le contaron que habían tenido el mismo sueño recurrente. Veían la ciudad envuelta en una luz dorada y luego nada. Solo agua donde antes había casas, calles, vida. La partera Dolores Aguirre, que había asistido a más de 500 nacimientos en Valdecristal, notó algo inquietante. Los bebés que nacían esa semana se mostraban excepcionalmente inquietos y parecían evitar mirar hacia la dirección de los cristales más grandes de la ciudad, girando la cabeza como si algo los asustara. Y entonces llegó la noche que cambiaría la historia para siempre. 23 de octubre de 1847. Las campanas de la iglesia habían marcado las 11:47 de la noche, cuando comenzó lo que los pocos supervivientes describirían como el fin del mundo conocido. La mayoría de los habitantes de Valdecristal dormían plácidamente en sus hogares, ajenos al destino que se cernía sobre ellos. Solo unos pocos trasnochadores vagaban por las calles adoquinadas.
Ramón Gutiérrez, el sereno de la plaza principal, hacía su ronda nocturna con su farol de aceite balanceándose en la mano. Un grupo de jóvenes comerciantes regresaba de la taberna El Cristal Dorado después de cerrar una exitosa transacción de gemas. Dolores Aguirre, la partera, corría por las calles empinadas hacia la casa de los Herrera, donde María Elena había comenzado a sentir los primeros dolores de lo que sería su primer hijo. El cielo estaba despejado, estrellado, con una luna llena que bañaba las calles con luz plateada mezclándose con el resplandor azulado que emanaba naturalmente de los cristales de la ciudad. Era una noche hermosa, típica del Valle de Sombrabruna, sin vientos, sin nubes, sin señal alguna de lo que estaba por suceder. Entonces, a las 11:52, comenzó el rumor. No era un sonido que viniera de la superficie, era algo profundo, subterráneo, como si la tierra misma estuviera gruñendo desde sus entrañas más profundas. Ramón Gutiérrez sería uno de los pocos supervivientes de esa noche y años después, desde su refugio en un monasterio de los Andes peruanos, describiría ese sonido como la voz de la montaña, despertando de un sueño de 300 años. Las ventanas de las casas comenzaron a vibrar con una frecuencia regular, como si fueran instrumentos musicales tocados por una mano invisible. Los cristales de la ciudad respondieron al fenómeno comenzando a brillar con una intensidad que nunca antes se había visto, transformando la noche en un día artificial de tonalidades azules y doradas. Los habitantes despertaron no por el ruido, que aún era relativamente sutil, sino por la luz. Una luz cegadora que se filtraba a través de ventanas, puertas y hasta las grietas más pequeñas de las construcciones. María Elena Rosales de Herrera despertó en su casa de la calle del Comercio, y lo primero que vio fue a su esposo Joaquín de pie junto a la ventana, con el rostro iluminado por un resplandor dorado que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. «Joaquín, ¿qué es esa luz?», le preguntó ella, según el testimonio que años después daría su hermana Esperanza, quien esa noche se encontraba visitando a unos parientes en un pueblo vecino, y por eso salvó la vida. El sacerdote Padre Miguel despertó en su celda de la parroquia con la sensación de que algo fundamental había cambiado en el mundo. Al asomarse por la ventana de su habitación, que daba hacia la plaza principal, vio algo que describió años después en su testimonio desde el Hospital Psiquiátrico de Santa María de la Merced, donde pasó sus últimos días. Las montañas se movían como olas gigantescas de un océano de piedra. El cielo se tornó verde esmeralda, como si estuviéramos bajo el agua, y del centro de la plaza, exactamente donde estaba la fuente de los 4 cristales, brotó una columna de luz que no era de este mundo. Pero el testimonio más detallado de esos momentos finales lo proporcionó Evaristo Campos, el viejo minero, quien esa noche no había podido dormir y se encontraba en su jardín contemplando las estrellas cuando comenzó el fenómeno. En una carta que escribió a su hermano en Cuzco, carta que se conserva en los archivos históricos de esa ciudad, Evaristo describió minuto a minuto lo que presenció. «Hermano querido, te escribo estas líneas para que alguien sepa la verdad de lo que pasó en nuestro valle maldito. A las 11:52 empezó un rumor que venía del centro de la tierra. Los cristales de toda la ciudad se encendieron como faroles de fiesta, pero no era una luz alegre. Era una luz que daba miedo, que hacía doler el alma. Vi cómo la gente salía de sus casas en camisón mirando al cielo con cara de espanto. A las 11:58, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar solas, sin que nadie las tocara. Pero no tocaban como siempre, tocaban una melodía que jamás había escuchado, una música que parecía venir del mismísimo infierno. Y los cristales de las minas empezaron a cantar «Hermano, te juro por la Virgen Santísima», que cantaban como un coro de ángeles enloquecidos. A las 12 en punto pasó algo que no puedo explicar con palabras de cristiano. Del centro de la plaza brotó una luz como de 1000 soles, pero no una luz que quemara, sino una luz que se llevaba las cosas. Vi cómo las casas más cercanas a la plaza empezaron a volverse transparentes, como si fueran hechas de cristal, y luego desaparecieron. No cayeron, no se destruyeron, simplemente dejaron de estar ahí. A las 12:03 de la madrugada, según todos los testimonios coincidentes, un estruendo ensordecedor sacudió todo el valle. No fue un terremoto, porque la tierra no se movió. No fue una explosión, porque no hubo fuego ni humo.
Fue algo completamente diferente, algo para lo cual no existían palabras en ningún idioma humano. Los pocos testigos que sobrevivieron en las montañas circundantes, pastores y ermitaños que vivían en las cuevas más altas, describieron una columna de luz dorada que se alzó desde el centro de Valdecristal hasta tocar las nubes y luego siguió subiendo hasta perderse en la inmensidad del espacio. Una luz que parecía succionar la realidad misma, devorando casas, calles, personas, recuerdos, como si fuera un agujero luminoso en el tejido del mundo. Y luego, tan súbitamente como había comenzado, llegó el silencio. Un silencio absoluto, total, que era más ensordecedor que el estruendo anterior. No se oía el viento, no se oían los grillos, no se oía el rumor del río. Era como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Evaristo Campos, desde su posición en la ladera de la montaña donde había corrido para salvar su vida, vio cómo la columna de luz se desvanecía gradualmente, como una vela que se apaga lentamente, y cuando la última chispa de esa luz sobrenatural se extinguió, donde había estado Valdecristal ya no había nada. Al amanecer del 24 de octubre de 1847, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el valle de Sombrabruna, donde una vez se alzó la próspera ciudad de Valdecristal con sus 15.000 habitantes, sus calles empedradas, su iglesia centenaria, su plaza bulliciosa y sus cristales mágicos. Solo quedaba un cráter perfectamente circular lleno de agua cristalina. Un lago que no había existido la noche anterior. No había escombros, no había cuerpos. No había rastro alguno de que 15.000 personas hubieran vivido, respirado, amado, sufrido y soñado en ese lugar apenas horas antes. No quedaban cimientos de casas, no quedaban fragmentos de cristales, no quedaban monedas, joyas, herramientas, libros, cartas o cualquier otro vestigio de 300 años de historia humana. Solo agua pura y transparente que reflejaba el cielo como un espejo perfecto, como si el valle hubiera sido creado así desde el principio de los tiempos. El agua del lago tenía una peculiaridad que desconcertó a todos los que se acercaron a observarla. Era completamente transparente hasta profundidades imposibles de medir. Los intentos posteriores de determinar su profundidad fracasaron porque las cuerdas y cadenas simplemente seguían descendiendo sin encontrar fondo, como si el lago fuera una ventana hacia el centro de la tierra. Las primeras brigadas de rescate llegaron de los pueblos vecinos al mediodía del 24 de octubre. Venían preparadas para encontrar destrucción, para rescatar heridos, para contar muertos, para combatir incendios, para lidiar con una catástrofe natural. Lo que encontraron fue algo mucho más perturbador: la ausencia total de cualquier evidencia de que hubiera ocurrido una catástrofe. El capitán Rodrigo Salinas, oficial del Ejército Imperial encargado de las operaciones de rescate, escribió en su reporte oficial, documento que fue clasificado inmediatamente y permaneció oculto durante más de un siglo: es como si la ciudad entera hubiera sido recogida por una mano gigante y transportada a otro lugar o a otro tiempo. No hay explicación natural para lo que hemos encontrado. No hay explicación humana. Solicito respetuosamente que se envíen investigadores con conocimientos más allá de los militares, porque lo que ha sucedido aquí escapa a nuestra comprensión. Los supervivientes eran pocos: campesinos de las montañas, viajeros que habían pernoctado a varios kilómetros del pueblo, el padre Miguel que había salido esa noche a dar los últimos sacramentos a un moribundo en una granja lejana. Sus testimonios, considerados delirios por las autoridades, se convirtieron en leyendas. Algunos hablaban de una ciudad que había sido elegida por fuerzas superiores. Otros susurraban sobre experimentos secretos con los cristales mágicos. El gobierno imperial clasificó el caso y prohibió hablar del tema. Oficialmente, Valdecristal nunca existió. Los mapas fueron redibujados, los registros quemados. Pero las leyendas siguieron vivas. Hoy, 178 años después, el lago Espejo sigue allí. Los lugareños evitan acercarse después del anochecer. Dicen que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla del norte, aún se pueden escuchar las campanas de Valdecristal resonando desde las profundidades. Los científicos han estudiado el lago. El agua contiene minerales desconocidos.
Su profundidad exacta nunca ha sido determinada. Los equipos de sonar detectan estructuras en el fondo que no deberían existir. ¿Fue un fenómeno natural? ¿Un experimento que salió mal? ¿O tal vez Valdecristal no fue destruida, sino transportada a algún lugar donde las campanas siguen repicando y María Elena y Joaquín celebran aún su amor eterno? Hay ciudades que mueren y hay ciudades que simplemente se van. Valdecristal fue de las segundas.